cuarta y última unidad de nuestra asignatura. En esta cuarta y última unidad, estos son algunos puntos que vamos a revisar referente con las coaliciones, sindicatos, requisitos para la constitución de un sindicato, acta de asamblea constitutiva y derechos de los sindicatos. Empezamos con las coaliciones y sindicatos. Las coaliciones es la agrupación, la reunión de dos o más trabajadores o de dos o más patrones, ¿vale? Pero vamos a ver que es meramente temporal, no se requiere registro y por lo menos tenemos dos trabajadores o dos patrones. Tienen por objeto la defensa de sus derechos. Pongamos un ejemplo de una coalición. Ahí les va. Resulta que hay un conflicto laboral. ¿Ok? Y tenemos que la empresa se encuentra conformada por 1000 trabajadores. Pero de esos 1000 trabajadores, estos 5 trabajadores que vemos aquí son los que deciden trabajar en conjunto para reclamar sus derechos laborales y exigir el cumplimiento de estos derechos laborales ante la autoridad. Esta coalición es temporal, esta coalición no requiere registro y esta coalición solamente es para la defensa de sus derechos. Dicen que unidos podemos marcar una diferencia, ¿verdad? Dicen que la unión es la que hace la fuerza y evidentemente compartimos este comentario de la importancia que tiene que los trabajadores se encuentren unidos. ¿Comprendemos esta exposición, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí, Mientras que por otra parte, los sindicatos, estos sí son una unión de carácter permanente. ¿Sale? Se tienen que registrar de forma voluntaria. El registro es ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por lo menos requerimos 20 trabajadores. Hay sindicatos de patrones que se conforman por 3. Normalmente no se llaman sindicatos. Son muy fifís para llamarse sindicatos. Ellos se llaman principalmente Cámara de Comercio. ¿Sale? Muy bien. Y se van a reunir para el estudio, defensa y mejoramiento de sus derechos. Acuérdense que si queremos constituirnos como sindicato, requerimos también una constancia de representatividad que tenemos que actualizar cada 6 meses. Entonces, aquí tenemos la naturaleza de los sindicatos. El objetivo de estos sindicatos es la defensa de sus derechos, pero en este caso señalamos su registro de naturaleza permanente. Entonces, aquí vemos nosotros la lucha de estos sindicatos. Hay una clasificación importante en relación a los sindicatos. Por ejemplo, tenemos los sindicatos charros, ¿sale? Los sindicatos rojos, ¿ok? Y los sindicatos blancos, ¿ok? Los sindicatos charros son sindicatos completamente trabajando en favor del patrón. Esa es su posición, esa es su misión, la defensa de los intereses del patrón. Y normalmente afectan a sus propios agremiados. Los sindicatos rojos son de filosofía marxista, comunista.
Con ellos no hay diálogos, con ellos no hay acuerdos. Ellos creen en la lucha del proletariado y no llegan a ninguna solución. No son recomendables. Los que son recomendables son los sindicatos blancos. Son los sindicatos que negocian, son los sindicatos que llegan a acuerdos, son los sindicatos que verdaderamente representan los intereses de sus agremiados. Esa es la naturaleza de este tipo de sindicatos. ¿Lo entendemos? Muy bien. Sí. Podríamos decir que el origen de los sindicatos en nuestro país lo vamos a ubicar principalmente a finales del siglo XIX, principalmente. Estos sindicatos, al principio de cuentas, se encontraban prácticamente unidos al gobierno. No eran sindicatos que fueran tan defensa de los derechos de los trabajadores. Normalmente, en el pasado, cualquier movimiento de los trabajadores, cualquier movimiento de huelga era considerada ilegal y era atacada por el propio Estado. Tenemos dos ejemplos muy importantes que dieron origen a la Revolución Mexicana. La huelga de Cananea en el estado de Sonora y la huelga de Río Blanco en Veracruz. Evidentemente, el gobierno actuó con represalia en contra de estas huelgas, prácticamente mataron a los trabajadores y esto fue un aliciente importante para la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910. Esto sin lugar a dudas fue tomado en cuenta, tan es así que cuando de octubre de 1916, ¿vale? A febrero de 1917 se reunieron en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, por supuesto que se analizó en el artículo 123 lo referente al derecho del trabajo, lo referente al reconocimiento de derecho de la clase trabajadora, porque si a alguien fue un factor importante de la lucha revolucionaria, sin lugar a dudas son los trabajadores. Muy bien. Este movimiento sindical tiene una gran importancia, aunque hoy en día, mis estimados amigos, muchos de los propósitos originales que tenía el sindicalismo se han venido perdiendo. ¿En relación a qué se pierden, compañeros? En relación a los intereses de los líderes, en relación a que ya no cumplen su función, en relación a que verdaderamente se utilizan como instrumentos para obtener mucho poder. Vemos el caso de Pemex con Romero de Champs, vemos el caso de los trabajadores de la industria eléctrica también, vemos el caso de los trabajadores de la educación con esta señora Elba Ester Gordillo. Hay muchísimos casos en los cuales podemos percibir que el sindicalismo no ha cumplido del todo con su función. Por eso, con motivo de la reforma laboral, también se trató de poner en cintura a los sindicatos. Normalmente muchos de los sindicatos eran utilizados con un fin de extorsión, es decir, manipulaban al patrón y le decían lo siguiente: a ver, patrón, vas a darme estas prestaciones, estos beneficios, o si no voy a estallar la huelga. Y a lo mejor ni los trabajadores querían o ni sabían, pero había una amenaza con el patrón. ¿Y qué creen que hacía el patrón? Accedía a estas situaciones. Realmente se convertían en extorsiones. Hoy en día, los sindicatos tienen que tener una constancia de representatividad que se va a actualizar cada 6 meses, ¿eh? Sin esa constancia de representatividad,
los sindicatos no pueden actuar, ¿eh? Sin esa constancia de representatividad, los sindicatos no tienen la manera de iniciar una controversia. Necesitan actualizarla. Y otra cuestión, las decisiones que tome el sindicato las va a legitimar con los trabajadores. ¿Recuerdan lo que les dije al principio de la clase? Que muchas veces los trabajadores son los que menos se enteran de los acuerdos que celebró el sindicato. Ahora les tenemos que hacer del conocimiento. ¿Sí? Bien, otra cuestión que también se manejó con la reforma, la democracia en los sindicatos. Muy bien. En este punto ya no queremos líderes que permanezcan toda la vida en esta posición. Entonces hay un voto por parte de los sindicalizados y este voto es libre, este voto es secreto, ¿ok? Y tenemos a las autoridades, autoridades electorales que van a ayudar en la capacitación de la emisión de este voto libre y secreto para la renovación de sus autoridades. Muy bien. Hay varios tipos de sindicatos. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos sindicatos gremiales. ¿Cuáles son estos sindicatos gremiales? A ver, les pongo un ejemplo. Estos sindicatos gremiales, principalmente mis queridos abogados, van a encontrarse agrupados por personas que llevan a cabo la misma función o tienen el mismo oficio, la misma ocupación. Como en este caso, un ejemplo de un sindicato gremial es el sindicato de los trabajadores de la industria eléctrica. Va a abarcar en su seno a trabajadores que se dedican al tema de la electricidad. Entonces, es un sindicato de naturaleza gremial. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Ok. Hay otros sindicatos que vamos a llamar sindicatos de empresa. Es decir, estos sindicatos, no importa las personas que lo conformen. Lo más importante que tenemos que señalar aquí es de que, bueno, no, este no sería el caso. Es, por ejemplo, que nosotros trabajamos para la empresa Bimbo. Y en esta empresa tenemos a panaderos, tenemos a personal que se dedica al tema de la limpieza. Ok, tenemos a pasteleros, tenemos a bizcocheros, bueno, varias personas, pero en este punto es que este sindicato se va a constituir para la empresa Bimbo, ¿ok? Y también va a encontrarse en la matriz, como también en sus sucursales. ¿Entendemos este punto, compañeros? ¿Está claro los sindicatos de empresa? ¿Sí? Bien. Sí. Tenemos otro tipo de sindicatos que son los sindicatos industriales. Esos abarcan una determinada rama de la industria. Ahora sí, por ejemplo, tenemos el sindicato de harineros y panificadores. ¿Vale? Es un sindicato de industria, ¿sale? Cuando agremia a este tipo de trabajadores. Y tenemos, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Industria, cuando la presencia de este sindicato abarca no solamente a trabajadores de una entidad,
sino abarca a trabajadores de 2 o más entidades federativas o inclusive de todo el país. ¿Entendemos que es un sindicato de industria o nacional de industria? ¿Sí? Y tenemos, por supuesto, los sindicatos de oficios varios. Muy bien. Estos sindicatos de oficios varios abarcan a trabajadores de distinta especialidad, de distinta función que realizan, pero todos se van a conformar en un solo sindicato. ¿Hasta aquí está claro la naturaleza de todos estos sindicatos? ¿Vamos Para bien? mí sí. Sí, para mí sí. Ok. Los patrones, como les dije, pues no se van a llamar sindicatos, ¿verdad? Normalmente se van a llamar cámaras de comercios y por supuesto que pueden tener un régimen de naturaleza local o también de naturaleza nacional. Recuerden que los sindicatos hay que registrarlos. ¿Dónde se van a registrar? En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. A grosso modo, les comento un poquito de cómo se encuentra, cómo funciona los centros de conciliación y en este caso los tribunales del trabajo. Con motivo de la reforma, tenemos dos tipos de autoridades. ¿Ok? Autoridades de conciliación y tenemos autoridades que vamos a llamar jurisdiccionales. Las conciliadoras también son dos, de naturaleza federal o local. Acuérdense que lo que determina la competencia federal en el apartado A, fracción 31, tiene que ver con las ramas de la industria que son competencia de la autoridad federal. Y la local, todo lo que no se encuentra aquí, se considera local. Por lo que respecta a autoridades conciliadoras federales, estas tienen doble función. Es una autoridad conciliadora como tal, pero es una autoridad registral. ¿Por qué? Porque ante esta autoridad se registran sindicatos, se registran contratos, como son contrato colectivo, contrato, ley. ¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? Sí, el individual no se registra. Sí, No, el individual no, Ok. el individual no. Bien. Jurisdiccionales, lo mismo, de competencia federal y de competencia local. Federal, competencia, artículo 123, apartado A, fracción 31. Le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Lo que no se encuentre previsto aquí, entonces se entiende competencia del órgano jurisdiccional local. Muy bien. Ok, perfecto. Continuando con el tema de las coaliciones y sindicatos, vemos lo siguiente. Ahí va. Estos sindicatos van a cubrir con ciertos requisitos que es indispensable para su funcionamiento. Tenemos los estatutos en la cual establecen sus principios, establecen sus valores, establece su objeto como sindicatos. Es importante señalar que los sindicatos tienen que tener la capacidad y la representatividad del grupo que está defendiendo. Son personas morales que tienen una función de derecho social.
se pueden organizar, van a comparecer en juicio, van a estudiar sus intereses y por supuesto tienen como función el tema de la defensa de los derechos de sus agremiados. Entre muchas de las obligaciones que tienen los sindicatos, nos encontramos con la siguiente: informar a la autoridad sobre su actuación como sindicato. Muy bien. Es decir, por ejemplo, si como sindicato vamos a hacer alguna modificación a nuestros estatutos, no basta que exista un acuerdo entre nuestros agremiados. En este supuesto, para que tenga validez, tendríamos que hacer el respectivo registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No basta con ponernos de acuerdo, sino hay que informar a la autoridad. Bien, como sindicatos vamos a comunicar los cambios de nuestra mesa directiva. ¿Esto qué implica? Aquí estoy funcionando como sindicato. Y como sindicato voy a hacer cambios internos en mi mesa directiva y vamos a designar a un nuevo secretario general. Y en este punto vamos a convocar a elecciones. Toda esta situación de los cambios que voy a celebrar, le tengo que notificar a la autoridad laboral de estos cambios y hacer su registro correspondiente. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? Como sindicatos, vamos a informar de las altas y bajas de nuestros miembros. ¿Ok? Es decir, si al momento que constituimos el sindicato, tenía 50 integrantes y después para el año 2023 pasamos de 50 a 100 integrantes, tengo yo que indicar cuáles son los otros 50 integrantes que forman parte de este sindicato. Hay que informar de las altas y las bajas que ocurran en la administración del presente sindicato. Los sindicatos no pueden intervenir en asuntos que versen sobre adquisición de inmuebles distintas a la finalidad del sindicato. A ver, por ejemplo, nosotros como sindicato podemos adquirir un inmueble en la cual nosotros vamos a atender a nuestros agremiados para que se hagan las reuniones. ¿Esto se vale? Sí, ¿verdad? Porque tiene que ver con el fin sindical bajo el cual se constituyó. Pero ¿se valdría, compañeros, que compremos esta vivienda para nuestro líder sindical? ¿Se valdría eso? No, Pues ya No, no, ¿verdad? Ya está destinado para una cuestión completamente distinta. O por ejemplo, que diga nuestra lideresa sindical: oigan, ¿saben qué? Como que me hace falta una tuneadita. ¿Qué les parece si me van a pagar ustedes, pues, pues una cirugía, pues para que su lideresa sindical pues se encuentre bien guapota y de alguna manera pues esa sea la representación que yo tenga frente a terceros? ¿Eso se vale? Pues no, ¿verdad? no. Porque los bienes que dispone un sindicato, estos bienes tienen que cumplir con el objeto de este sindicato. Muy bien. Entonces, los bienes muebles, ¿ok? Los bienes inmuebles, el sindicato los deberá de destinar para su motivo
para su fin de constitución. Ese es el objeto que tiene. El sindicato no puede intervenir en asuntos de naturaleza religiosa. Recuerden que estamos en un estado laico y no podemos intervenir en estos asuntos. Los sindicatos no pueden ejercer la función de comerciante. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Sí. Muy. Sí, Vamos a ver el tema de federaciones y confederaciones. A ver si con este esquema me doy a entender. Ahí voy. Muy bien. Este es un sindicato. Ahí va. Y tenemos el caso de una federación y una confederación. Vamos a explicarlo. Ya vimos que el sindicato se va a encontrar por lo menos constituido por 20 integrantes. ¿Sale? Necesitan un registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Indicamos los diferentes tipos de sindicatos que existen. Muy bien. A la unión de 2 o más sindicatos con una finalidad de permanecer unidos de forma permanente para la defensa de sus derechos, lo vamos a llamar como federación. La unión de 2 o más sindicatos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí. La unión de 2 o más federaciones, vamos a llamarla como confederación. Muy bien. En todos los casos, estas federaciones y confederaciones deben de ser inscritas en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. Esperando que este punto quede claro, solamente lo voy a tratar de explicar con este pequeño esquemita. Este círculo representa un sindicato, ¿sale? La unión de todos estos sindicatos que vemos acá representan una federación. ¿Vamos bien? Aquí está el tema de nuestra federación. Muy bien. La unión de varias de estas federaciones para conformar un ente más grande, conformado por 2 o más federaciones, va a recibir el nombre de Federación. confederación. ¿Vamos bien? ¿Sí Sí. está Sí. claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de fondo y de forma para la constitución de un sindicato? Requisitos de fondo. Mínimo 20 trabajadores. Ok. Vamos a pedir que sean mayores de 14. En este caso vamos a requerir la autorización de sus padres, de su tutor, para que forme parte de nuestro sindicato. Muy bien. Vamos a llevar a cabo un padrón sindical que va a indicar que cumplimos con el requisito mínimo de afiliados para constituir nuestro sindicato. Tenemos que tener una constancia de representatividad que se va a actualizar cada 6 meses. Muy bien. Los requisitos de forma. Vamos a celebrar una asamblea constitutiva
y vamos a hacerlo ante un notario público. Vamos a señalar nuestros estatutos que va a establecer nuestros principios, nuestros valores, ok, nuestro objeto y las actividades que vamos a desempeñar como sindicato. Vamos a elegir a nuestra mesa directiva, que va a ser la que represente frente a terceros el sindicato. Y tenemos el padrón de socios para verificar que cumplimos con estos requisitos para funcionar como un sindicato. ¿Vamos bien con los requisitos de fondo y de forma para los sindicatos? Muy Sí. bien. Sí, Ok. Llegamos y celebramos una acta de asamblea constitutiva. ¿Qué va a ocurrir en esta asamblea? Vamos a presentar por triplicado todo lo que aquí resolvamos. Y vamos a verificar quiénes se encuentran instalando la asamblea. El padrón de asistentes, que va a ser veces la lista de asistencia, y va a verificar si se cumple con el quórum para abrir debate y tomar las decisiones para constituirnos como sindicato. Requerimos por lo menos el 50% más 1 para que exista quórum. Cumpliendo con el quórum, verificando el escrutador que tenemos el número suficiente de integrantes, vamos a leer la orden del día y decirse que se aprobó. En este caso, dentro de la orden del día, tendría que ser la constitución de un sindicato. Muy bien. Deberá de decirse que se dieron a conocer los estatutos y que se aprobó esto por los integrantes de esta asamblea. En esta primera acta constitutiva vamos a elegir a la primera directiva conforme a los estatutos y se va a firmar esta acta por los miembros de la mesa de debates, la mesa directiva electa, y tenemos que elevarlo a escritura pública. Y además, como ya les mencioné, solicitar su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hasta este punto vamos bien con los elementos que conforman una acta de asamblea constitutiva del sindicato. ¿Sí? sí, Muy bien. Ahí va. En este punto vamos a ingresar registro ante la autoridad. Esta solicitud va a ser firmada por el secretario general, que va a ser el máximo representante del sindicato frente a terceros, el secretario de la organización y el certificado del acta. Vamos a presentar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en este caso, el acta de asamblea constitutiva elevado a escritura pública. ¿Sale? Si hubo una convocatoria, vamos a agregarla. Muy bien. Los estatutos firmados por los integrantes de los que conformen, en este caso, a la Asamblea General, los que conformen el quórum, y el padrón de los agremiados, que hacen los efectos de lista de asistencia y va a verificar que se cumple con el quórum mínimo para la celebración de esa asamblea. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros?
¿Sí? Sí, Quiero que, profesor. quiero que vean, mis queridos amigos, una asamblea constitutiva y vamos a ver qué elementos van a incluir en la misma. Vamos por partes. Ahí va. Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores. Esta asamblea se está celebrando en la ciudad de Guadalajara el 25 de septiembre del 2014. El lugar donde se están reuniendo los representantes es en el Salón Jamay del Hotel Arasanzú en la Avenida Revolución 110 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A continuación, vamos a presentar los asistentes a esta reunión para verificar si se cumple con el quórum mínimo para llevar a cabo esa asamblea constitutiva. Hasta aquí se va entendiendo lo que contiene nuestra acta. Sí. Sí, muy bien. Vámonos por partes. Ahí va. Ok. En este punto vamos a verificar la lista de asistencia por conducto del escrutador y tenemos el número suficiente de integrantes para celebrar la presente asamblea constitutiva. ¿Cuál es el objeto de la reunión, compañeros? Aquí está. ¿Cuál es el objeto? Que es constituir un sindicato. El Sindicato de Trabajadores de la Educación Media Superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, que se va a conocer con sus siglas como CETEMICESIC Jalisco, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese es el objeto de la reunión. Vamos a verificar que tenemos las primeras autoridades que por unanimidad se aprobaron los presentes estatutos y se abrió debate para la Asamblea Constitutiva. Comparece como presidente Mónica Navaez García, secretario y escrutador Arturo Francisco Plasencia García, vocal Esther Alejandra Rodríguez Soto y vocal Marisol Zaragoza López. Esta es la primera mesa que se va a conformar, que se conoce como mesa de debates, que va a llevar la dirección de todo lo que vamos aquí a debatir en la constitución del presente sindicato. ¿Cumplimos con el número mínimo para la celebración de la asamblea? Decimos que sí, cumplimos con el número mínimo. Ahora se va a celebrar, mis queridos abogados, la orden del día. ¿Cuál es la orden del día, compañeros? ¿Cuál es la función principal bajo la cual nos estamos reuniendo? ¿Cuál sería? La constitución del sindicato. La constitución de sindicato. Vamos a discutir sobre los estatutos de esta organización. Vamos a elegir los integrantes del comité ejecutivo, de la mesa directiva, de la mesa de vigilancia, etcétera, etcétera. Y después de todo lo que llevamos a cabo, vamos a llevar el registro. Aquí dice Junta de Conciliación y Arbitraje, pero recuerden que esta ya no tiene cabida y ahora, ¿ante qué autoridad se va a registrar? De conformidad con todo lo que hemos visto. ¿Ante qué Tribunales autoridad? laborales. No, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. Ok, Ah, ahí va. ¿Cuáles son los objetivos de este sindicato? Hay que enumerarlos perfectamente. Si se fijan, uno de los principales es el estudio y mejoramiento de la defensa de los trabajadores que la integran. Como es un sindicato que abarca maestros, habla de, pues de alguna manera, defender, representar los intereses laborales, económicos y académicos de los afiliados, vigilar el cumplimiento del contrato colectivo, fomentar la coadyuvancia entre sus miembros, participar en el cumplimiento de los objetivos de la educación media superior y superior, proponer alternativas para la problemática de la política social y municipal en el tema de educación, establecer las relaciones con organizaciones académicas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de este sindicato? Vamos a colocar un lema oficial que va a ser cómo nos vamos a distinguir como sindicatos. En este caso decimos, igualando condiciones de trabajador del CECI Jalisco en beneficio de la educación media superior.
el domicilio en la cual vamos a encontrarnos radicados como sindicato y las decisiones que vamos a tomar va a ser por mayoría o por unanimidad de votos. En este caso hay una unanimidad de votos en la aprobación de los estatutos. ¿Qué estamos eligiendo, compañeros? En primer lugar, ¿aquí qué elegimos? Al comité ejecutivo, secretario general, secretario de organización, secretario de actas, suplente, secretario de finanzas, secretario de trabajo y conflictos, secretario de cultura, deporte, etcétera, etcétera. Estamos eligiendo nuestras autoridades. Muy bien. ¿Cómo se va a encontrar integrada la mesa directiva de nuestro sindicato? Tenemos al secretario general, que es la máxima autoridad del sindicato, secretario de organización, secretario de actas, la representación legal del presente sindicato, que recae en la licenciada María Guadalupe Íñiguez Rodríguez, y bueno, también vamos a elegir nuestra comisión de vigilancia, quiénes son sus integrantes, así como sus suplentes. Tenemos la comisión de honor de justicia, y vamos a señalar quiénes son sus integrantes. Vamos en este orden. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Vamos a tomar protesta del cargo de estas personas que van a ser elegidas en estas comisiones, en esta mesa directiva. Y siempre vamos a agregar este texto, que se van a comprometer a respetar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, también la Constitución de la entidad federativa y en este caso los estatutos del sindicato. Si no cumplen con esta lealtad, eficiencia y patriotismo, que la nación y que los afiliados al sindicato se lo demanden. Tomamos la determinación por unanimidad de votos y vamos a señalar a uno de los funcionarios quien se va a encargar de hacer el registro correspondiente, ¿verdad? Continuamos con toda esta información y rápidamente, mis queridos amigos, vemos las personas que están integrando esta mesa directiva, el secretario general y bueno, el registro del presente sindicato. Con eso, estimados amigos, vamos a agregar la lista de asistencia, que va a verificar si cumplimos con el quórum necesario para la celebración de la presente Asamblea Constitutiva. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí, mis queridos amigos, en relación a lo que contiene el acta de Asamblea Constitutiva? ¿Todo está claro? Por mi parte todo está bien. No, Muy bien, compañeros. Ahí va. Derechos que tienen los sindicatos. Primero, autonomía. Tienen el derecho de autogobernarse, de administrarse de acuerdo con sus estatutos. En esta autonomía, los sindicatos no van a tener injerencia, escuchen bien, del Estado, ¿sale? Los sindicatos no van a tener injerencia del patrón. Entonces, el Estado y el patrón no van a tener injerencias en las decisiones internas que va a tomar el sindicato. El fundamento normativo para que funcione el sindicato en una jerarquía normativa sería la siguiente. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahí va. El fundamento, la base de su organización, van a cumplir con la Constitución Federal. Muy bien. Podríamos señalar
los tratados internacionales de la OIT, que difícilmente creo que los conozcan los sindicatos, pero bueno, ahí están. La Ley Federal del Trabajo, ok, sus estatutos, ok, el acta de asamblea constitutiva. Y bueno, compañeros, ese es el marco normativo que va a determinar el funcionamiento de estos sindicatos. Muy bien. Los sindicatos podrán tomar determinaciones por lo que respecta a la admisión y exclusión de sus miembros. Pero esta admisión y exclusión tiene una circunstancia que hay que tomar en consideración. ¿Por qué yo rechazaré a un trabajador de que forme parte de mi sindicato? ¿Por qué lo podré rechazar? Porque tuvo en algún otro sindicato conflictos políticos. No, porque ella estaría discriminando. ¿Por qué es trabajador de confianza? Bueno, ese es un supuesto importante, porque es un trabajador de confianza. ¿Por qué más? Porque ¿Por qué sí reveló, está contratado por honorarios? Bueno, también entonces no hay un vínculo laboral, es un vínculo de otra naturaleza también. porque Sí, reveló información de las juntas de sindicato. ¿Por qué qué? Porque reveló información de alguna junta del sindicato. Pues eso también podría ser. Entonces no está actuando con lealtad dentro de esta función sindical, ¿verdad? Está actuando hasta cierto punto de forma desleal. No está cumpliendo con los estatutos, ¿se entiende? Yo no puedo rechazar a un trabajador por motivos de sexo, por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos de etnia, por motivos de la forma en que piensa. No lo puedo rechazar porque estaría discriminándolo. Si yo no lo voy a admitir, es porque no cumple con los principios y valores de los estatutos del sindicato. Recuerden que ahí está el elemento crucial de por qué estamos funcionando como sindicatos. Y eso sería el motivo de exclusión. Mi estimado Marco Antonio, te escuchamos, por favor. Sí, en este caso también me pregunto por qué en ocasiones un sindicato no acepta un prospecto a empleado por una supuesta carta de recomendación marcada. Esa es una como que duda, pero donde se supone que en el anterior trabajo el empleado o el trabajador salió con esa carta de recomendación entre comillas limpia. Bueno, esa es una acción ilegal, ¿eh? Y totalmente muchas empresas lo hacen, ¿eh? Sí, Si sí, usted sí lo tuvo, hacen. si usted tuvo un conflicto laboral, normalmente esas empresas al propio gremio se notifican y se informan de esta situación. Y entonces, evidentemente, eso vulnera los derechos fundamentales del trabajador. Los sindicatos, por supuesto que esto no deberían hacer, pero en este caso hablamos de sindicatos charros, sindicatos totalmente trabajando para el patrón. Y entonces, pues estas situaciones se van a generar, porque realmente no se constituyeron para la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Solamente son una ficción, ¿verdad? Sí, lo expreso porque fue vivido en carne propia, ¿no? Por propia experiencia. Me pasó una situación de incidente laboral. Tuve un accidente. En ese accidente salí exonerado de culpa por el lado federal de carreteras y todo eso. Y por el lado judicial también salí exonerado. Cuando llegué a la empresa me dijeron, ¿sabes qué? Estás dado de baja porque tuviste el incidente por un alcance. Así lo expresaba el contrato, bien lo reconocí. Dice, pero para que no tengas problema, te vamos a dar tu finiquito como va, conforme a la ley, y te vamos a extender tu carta de recomendación igual conforme a la ley para que puedas ingresar a otro trabajo. Aquí ya desafortunadamente no nos sirves o ya no es requerido tu servicio.
Cuando me dan esa carta de recomendación, yo me presento, como a los 3 meses me presenté en otra empresa. Y el sindicato me dijo, ¿sabes qué? Aquí no puedes trabajar. Así me dijo el primer sindicato. Nunca me dijo por qué. No hago largo la historia, el tercer sindicato fue el que me dijo. Dice, mira, dice, para que ya no le andes dando vueltas, aquí vas a tener un problema por lo menos unos 3, 4 años, porque tu carta está marcada. No me dijeron dónde, no me dijeron cómo, nada más me dijeron así. Tu carta está marcada. Cualquier empresa donde quieras trabajar que tenga sindicato, nunca vas a poder entrar. Eso es por lo que se hizo esta pregunta. Yo lo consideré totalmente ilegal, pero nunca me pude amparar porque la vez que se la presenté a un licenciado me dijo, ¿pero cuál es la marca? La Bueno, es que desconocí. son cuestiones internas que solamente conocen Sí, los que trabajan en los sindicatos, ¿no? exactamente. Entonces es una cuestión de que de alguna manera es un tema de administración interna y lo que ocurre con estos sindicatos charros que a todas luces son así, pues ¿qué están haciendo, mi querido amigo? Pues es esto, o sea, es una comunicación, lo que ocurrió en este sindicato, lo comunican a este otro y a su vez se comunica a este otro. Entonces, lamentablemente, cuando un trabajador se encuentra en una situación donde usted vaya, como usted me indica, pues vamos a tener ese problema, ¿verdad? Porque este sindicato ya prácticamente me marcó, voy con otro sindicato, no me va a admitir porque se encuentran hasta cierto punto agremiados o hasta a lo mejor ni lo sabemos y ya son una federación, ¿verdad? Ya Es funcionan como correcto. una federación frente a terceros. Y después va usted ante este y actúa de la misma manera. Se supone que estos sindicatos tendrían la facultad de decir, a ver, esto es completamente ilegal y yo no voy a seguir que este sindicato hubiese marcado a ese trabajador, sino todo lo contrario. Este trabajador, yo voy a ampliar y voy a defender sus derechos y entonces lo voy a aceptar a mi gremio, no importa lo que me diga el otro sindicato. Pero bueno, actúan en coalición, actúan en conjunto estos sindicatos, ¿no? Pues sí, infortunadamente así es. Sí, y eso Ah, es totalmente ilegal, ¿eh? Totalmente ilegal. No se vale, pero muchos lo realizan, ¿no? desfortunadamente así es. Sí, exactamente. Entonces quedó claro ese tema de admisión y exclusión. En el caso del compañero, pues hay una violación a sus derechos fundamentales. Los Sí, sindicatos son titulares del contrato colectivo de trabajo. Acuérdense de eso. Pero un sindicato, cuando esté negociando el contrato colectivo, acuérdense, primero que nada, tiene que tener como primer requisito una constancia de representatividad. Ok, si no, no puede trabajar. Muy bien. Después tenemos, estimados amigos, que representar a la mayoría de los trabajadores. Después de esto, ahora sí, negocio con el patrón, ok, y de los acuerdos que yo llegue con el patrón en ese ejercicio de legitimidad, le hago conocer estos acuerdos a los trabajadores. ¿Se entendió todo este punto, mis queridos abogados? sí, ¿Vamos bien? Ok, Sí, Sí. muy bien. A veces hay conflictos colectivos que puede ocurrir lo siguiente. Ambos sindicatos tienen una constancia de representatividad y ambos están peleando ante la autoridad laboral que representan a la mayoría de los trabajadores. Entonces aquí surge un conflicto colectivo. En este conflicto colectivo lo que tiene que revisar el tribunal laboral, quién representa a la mayoría de los trabajadores, y para eso se lleva a cabo una audiencia que se va a denominar recuento, en la cual vamos a hacer un conteo de los trabajadores que conforman ese sindicato para ver quién tiene derecho a negociar el contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué es importante el tema de la titularidad? Les digo por qué. Por un tema que se llama cuotas
sindicales. Solamente el titular del contrato es el que puede cobrar cuotas sindicales. ¿Lo entendemos? Sí, Ok. Los sindicatos, también dentro de sus derechos está la unión. Los sindicatos se van a reunir para la defensa de los intereses de sus agremiados. Y por supuesto, el derecho de acción. Van a emplear medios y tácticas legales para conseguir su objetivo. ¿Cuál es un medio o táctica legal? Por ejemplo, si tenemos que un patrón no quiere otorgar, no quiere reconocer los derechos de sus agremiados, lo que puede hacer el sindicato es requerir y estallar el derecho de huelga para suspender las funciones en esa empresa y que de alguna manera el patrón cumpla con el contrato colectivo, que cumpla con las prestaciones que debe de otorgar a sus agremiados. ¿Este punto nos quedó claro? ¿Sí? sí. Muy bien, estimados amigos. Entonces, pues prácticamente ya para llegar al fondo, vamos a revisar de la retroalimentación de nuestra unidad. Continuamos. Muy bien, estimados amigos. ¿Qué revisamos en esta unidad? Bueno, hablamos de una diferencia sustantiva referente con coalición y sindicato. La coalición es la unión de dos trabajadores de forma temporal sin registro para la defensa de sus derechos. Estos dos trabajadores fueron despedidos y van a trabajar en conjunto para defender sus intereses frente al patrón. Quedó claro que es la coalición, ¿verdad? Sindicato. La cuestión cambia, porque en el sindicato hay una unión de carácter permanente, conformada por lo menos por 20 integrantes. Requiere un registro, requiere estatutos, requiere una asamblea constitutiva. Vamos a registrarlo ante la autoridad laboral. El objetivo del sindicato es la defensa de los derechos de los integrantes de este gremio, la mejora de sus intereses. Estos sindicatos van a tener una clasificación y hablamos de esta clasificación cuando hablamos de los sindicatos gremiales, cuando hablamos de los de empresa, los industriales, los nacionales de industria, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Acuérdense que estos sindicatos hay que registrarlos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que tengan existencia, cumpliendo requisitos de fondo, cumpliendo requisitos de forma. Constantemente tienen que renovar su representatividad. Esto es muy importante porque si no, no pueden actuar como sindicatos. Hay derechos, pero también tienen obligaciones.
tienen que notificar los cambios en sus estatutos, tienen que notificar los cambios en sus asambleas, tienen que notificar los integrantes de su mesa directiva, tienen que llevar a cabo la función que les corresponde como sindicatos. Recuerden que hablamos de la asamblea constitutiva, en la cual es la asamblea en la que este sindicato se está configurando y va a dar nacimiento a este sindicato frente a la autoridad laboral. Hay que señalar quiénes integran la asamblea, hay que señalar quiénes son los asistentes, se cumple con el quórum, recuerden, un 50% más uno para que los acuerdos que se lleguen aquí, pues de alguna manera tengan esa eficacia. Vamos a designar la asamblea directiva, vamos a asignar la mesa de debates, vamos a determinar la comisión de vigilancia, etcétera, etcétera. Vamos a tomar decisiones de fondo en relación al sindicato. Y concluimos con el derecho que tienen los sindicatos. Recordemos, los sindicatos van a funcionar verdaderamente como con una autonomía. Es decir, en sus decisiones no puede interferir el patrón, no puede interferir el Estado. Toman decisiones de mutuo propio. Además, van a determinar el tema de la admisión y la exclusión de sus agremiados. Vamos a excluirlos o en su caso admitirlos si cumplen con los estatutos, si cumplen con el objetivo del sindicato. Si no cumplen con los estatutos, pues por supuesto tienen que ser excluidos. No podemos excluir por motivos de raza, por motivos religiosos, por motivos de opinión política, no, porque ese sería un tema de discriminación. El sindicato es titular del contrato colectivo de trabajo, ¿sale? Y esto implica que la negociación que se llegue sobre ese contrato colectivo, además de registrarlo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, vamos a presentarlo ante los trabajadores para demostrar la legitimidad. Los sindicatos se unen para la defensa de sus derechos y por supuesto que entre algunas acciones que pueden tomar el sindicato para exigir el respeto de sus derechos se encuentra lo que conocemos con el nombre de derecho de huelga. Y ahí está, compañeros, el ejemplo del funcionamiento de los sindicatos. ¿Alguna duda, alguna cuestión que tengamos hasta este punto de nuestra retroalimentación? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos bien. Muy bien. Estimados amigos, pues prácticamente con esto estamos llegando a una conclusión de esta asignatura Derecho Laboral. Si se fijan, pues estudiamos en estas unidades varios tópicos bien interesantes sobre los temas laborales. Considero que hemos agotado un curso sobresaliente sobre los temas más importantes del derecho laboral. Esta es la parte sustantiva. La próxima sesión que tengan, ustedes van a hablar del nuevo procedimiento laboral. Pero es muy importante que lo que analizamos el día de hoy lo repasen, lo estudien, de alguna manera, si tienen dudas, pues revisen toda esta información que venimos estudiando hasta aquí. Compañeros, espero de verdad que todos los puntos que estudiamos el día de hoy sean aplicables en su vida diaria, conozcan los derechos que tienen como trabajadores y sobre todo que en esta situación ustedes tengan esa capacidad de defender asuntos frente a los tribunales, asuntos en los cuales los derechos de los trabajadores se encuentren mermados
se encuentren disminuidos. Ese es el objeto principal de esta materia. Y bueno, por mi parte, mis queridos amigos, les agradezco de antemano todo el apoyo, su dedicación, su trabajo. Ya solamente recuerden que tenemos hasta la próxima semana para presentar ese pequeño cuestionario.